Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Gracias nuevamente por conectarse y bueno, por estar viendo nuestros videos. Queremos ir comenzando con el video de este día. Vamos a, vamos a estar compartiendo un tema sobre la Navidad, por supuesto. Estamos en un periodo especial. Y bueno, queríamos aprovechar el momento para dar una enseñanza sobre el nacimiento de Jesucristo, algunas de las enseñanzas de las Escrituras. Obviamente esto no es todo lo que la Biblia nos enseña, y bueno, generalmente aprovechamos estos tiempos para hablar, ¿no?, de lo que la Biblia dice sobre el nacimiento. Sin embargo, hay muchísimo material en un mes, en verdad que el mes de diciembre no nos alcanzaría para poder cubrir todo lo que la Biblia enseña sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, nada, vamos a ir comenzando, no sin antes recordarle, estimado amigo, que nos visita en nuestro canal de YouTube. Uh, Suscríbase, bueno, le voy a decir todo lo que usted escucha por aquí, por YouTube. Suscríbase al canal si no lo está. Dele like al video, nos ayudará muchísimo con eso. Apreciamos el like que usted pueda dejar al contenido. De esta manera, lo he dicho, YouTube recomienda el video a otras personas y así otras personas, por supuesto, pueden escuchar y pueden ver allí en su nicho, ¿no? En su algoritmo, que es un poco loco en esto, pero de alguna manera podemos llegar a más personas si usted me regala su like. Allí no le cuesta nada, es gratis. Y bueno, suscribirse al canal tampoco es algo que le cuesta, solamente suscríbase. Y bueno, si puedes compartir el material con amigos, familiares, sería ideal, pero si puedes, por favor, suscribirte y dejarnos un like. Allí lo vamos a agradecer, de esa manera nos ayuda y que podamos seguir haciendo más videos como estos durante el próximo año que está por comenzar. Así que bueno, nada, eso. Vamos a comenzar entonces con la enseñanza del día de hoy, en el que vamos a estar enseñando, como dije, un tema sobre la Navidad, ¿no? Vamos a estar mirando ese, ese tema en el día de hoy. Así que bueno, nada, este ya es un video más de nuestro podcast y bueno, vamos a aprovechar el tiempo para no hacer el video tan largo. Solamente vamos a compartir algunos versículos de la escritura y vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Pero en el día de hoy quiero compartir con usted el tema del Señor Jesucristo, de su encarnación. Se habla del nacimiento de Jesucristo, como bueno, se recuerdan estas épocas, ¿no?, navideñas, sobre el nacimiento de Jesús en el pesebre, ¿no?, como es común en nuestra historia, bueno, en la historia y en la cultura, ¿no?, en la que vivimos nosotros. Crecimos escuchando esta historia, ¿no?, de Navidad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña. Bueno, hoy, como dije, no vamos a cubrir todo porque, como he dicho, nos hace falta muchos meses de diciembre para poder enseñar todo esto. Y no sé, es una costumbre de hacerlo durante estas épocas. Si usted va a una iglesia, a lo mejor lo ha escuchado en otras épocas, qué bendición, sobre la enseñanza que vamos a ver, hermanos o amigos que nos escuchan, sobre el Señor Jesucristo, su encarnación. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. En primer lugar, vamos a mirar un texto en la escritura. Yo lo voy a compartir aquí en la pantalla, se lo va a poder ver. Es Primera de Timoteo, o Primera a Timoteo. Pablo es el autor de la carta que él escribió a este joven que se llamaba Timoteo, uno de sus hijos, como él lo llama, en la fe, alguien que colaboró junto con el ministerio del apóstol Pablo por mucho tiempo. Y él escribe en una ocasión esta primera carta a este joven. Hay una segunda, por eso Primera y Segunda de Timoteo.
Pero en esta primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, él dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si usted nota, en el texto, Pablo, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿no? Y luego, o sea, de alguna manera revela, ¿no? Que es el misterio del que está hablando, ¿no? Dice, el misterio es que Dios fue manifestado en carne, ¿no? Dios se manifestó en carne. Piensen en eso por un momento. Dios se manifestó en carne. Es decir, Dios tomó una forma humana. Eso es lo que el texto nos está refiriendo. Nos dice luego, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Los gentiles, si usted nos conoce muy bien la escritura, los términos de la escritura, la palabra gentil es un término que se utiliza para referirse a las personas que no son judíos. Si usted no es judío de nacimiento o no es judío, ¿verdad? Vamos a decir, porque tiene vínculos, ¿no? Con familias judías. Si usted no es judío, si usted no es Israel, israelita, Israel, hay unas diferencias entre eso, pero no es el momento para explicar eso. Pero lo que quiero decir, si usted no es un ciudadano de Israel o judío, usted es un gentil. O sea que usted sea de Colombia, de Venezuela, de España, de Francia, del Reino Unido, de cualquier país en el mundo que no sea Israel, usted es un gentil. Y Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo aquí, de la persona que está hablando, de este que se hizo carne, ¿no? De este Dios que se hizo carne, dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si usted nota en el texto, yo lo que quiero llamar su atención es la palabra que hacíamos énfasis al principio, de lo cual le dije que pensar un poco sobre eso, es Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Llamamos la encarnación, hablando del Señor Jesucristo, su encarnación, al increíble descenso de Dios para tomar la forma humana en la persona de Jesucristo. Si usted busca la definición del término encarnación en un diccionario secular, le va a enseñar que es el acto en el que un ser espiritual toma un cuerpo humano, ¿no? Toma un cuerpo de carne, ¿no? Y se hace humano. Pues, y cualquier diccionario bíblico teológico le puede dar exactamente la misma definición. Quizás uno más teológico le puede decir claramente que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo un hombre. Y eso es lo que el texto nos enseña, la palabra de Dios nos enseña. Así que llamamos la encarnación al increíble descenso de Dios para tomar forma humana en la persona de Cristo Jesús. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad?, que se celebra la Navidad, se recuerda el hecho histórico en el que Dios, el Dios del universo, el creador de todo lo que existe, tomó forma humana, se hizo un hombre. Yo sé que a algunos quizás esto les pueda parecer una utopía o un cuento, ¿verdad?, sacado de las páginas más profundas de los libros de Disney, pero esto es una verdad escritural, por lo tanto es la verdad absoluta. La palabra de Dios lo enseña y pues por nuestro deber es creerle a Dios, ¿no? Creer la palabra de Dios. Entonces, a este hecho la Biblia le llama el verbo hecho carne. Y ahora vamos a explicar a qué me refiero con esto en el siguiente texto, ¿no? Vamos a ver, a esto que estamos hablando de la encarnación de Cristo, de la encarnación de Dios, la Biblia lo define, también le llama, ¿no? Como lo vamos a ver de esta manera, ¿no? El verbo hecho carne. Yo quiero que usted lea y guarde este pasaje de la Escritura
Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Si usted puede leer el contexto de este capítulo, sería maravilloso para usted y que usted lo pueda compartir con alguien, ¿verdad? Enseñarle esta verdad a esta persona de la Escritura y decir, wow, mira lo que la Biblia dice sobre esto, ¿no? Y allí en su mesa, si usted tiene la costumbre durante este tiempo, hablar con su familia, hacer algo, ¿no? Al respecto, pudieras leer esta porción de la Escritura, sería maravilloso que lo hiciera. Juan capítulo 1, pero vamos a ver el versículo 14. En el versículo 1 es un versículo, a mí me encanta ese versículo. Juan en el versículo 1 nos revela el misterio de una manera directa, sin introducción, sin salutaciones, sin ningún tipo de preámbulo. Él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 2 dice que el verbo era en el principio con Dios. Y luego en el versículo 3 dice que todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en ese contexto nosotros llegamos al versículo 14, que es el que está en la pantalla. Usted puede mirar. Aquí Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquí Juan es uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, uno de los 12 que estuvo con él. Y él nos dice aquí que aquel verbo, el verbo aquel, ¿no? Del que viene hablando, por eso digo el contexto, de ese verbo del que él viene hablando, dice, fue hecho carne. Aquel verbo que estaba con Dios, aquel verbo que era Dios, aquel verbo que por medio del cual fueron hechas todas las cosas, ¿no? Dice, ese verbo fue hecho carne. Aquí es donde está el término. Se manifestó en un ser humano, o sea, se hizo un ser humano. Juan dice más, y habitó entre nosotros. Y él dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí Juan en otro libro que él escribe, a las cartas, primera, segunda, son tres, primera, segunda, tercera de Juan, él escribe diciendo que lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, palparon, y de alguna manera dicen todo lo que nosotros decimos, lo decimos porque lo vimos, porque lo escuchamos, porque lo oímos, porque lo tocamos, ¿no? Tocante al verbo de vida, dice aquí, y Juan acá nos está diciendo algo que él vio, él mismo es testigo ocular de estas cosas, y dice, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, nosotros le vimos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Juan nos está revelando el hecho histórico de que la persona de Jesucristo era Dios, se había hecho un hombre, aquel Dios que creó todo, Dios que creó todas las cosas, que estaba en el principio, es decir, antes de que todo existiera. Él ya estaba, es decir, Jesús no empezó a existir a partir de el momento de su concepción en el vientre y después de su nacimiento. No, el Señor Jesucristo ya existía antes de eso. El Señor, ¿no? Aquí el término logos es la palabra griega de la cual se traduce, ¿no? Bueno, la traducción en español es verbo. Hay otras traducciones que lo utilizan, que utilizan la traducción el sustantivo palabra, ¿no? La palabra, ¿no? Entonces, porque literalmente eso es lo que se traduce, ¿no? De esa manera, pero es una forma griega del hebreo Adón o Adonai, ¿no? Que es una referencia al Señor, a Dios mismo, ¿no? Y es esa palabra, ¿no? Que María en cierta forma le dice al ángel cuando él termina de comentarle sobre el nacimiento de Jesús y su embarazo milagroso, virginal, etcétera.
Ella dice aquí la sierva del Señor, haciendo referencia a Dios, ¿no? Entonces aquí es eso, ¿no? Entonces la palabra verbo es clave y la palabra nos dice claramente que este verbo se hizo carne. Ese verbo que en el texto anterior, como veíamos en el contexto, es el creador de todas las cosas. Entonces Cristo como logos, como verbo, como la palabra, es la personificación de la palabra de Dios. Es la revelación en forma humana del Dios eterno e invisible. Esto es maravilloso. Nuestro Dios tomó forma humana, tomó forma de un hombre. De hecho, la Escritura nos enseña, se nos va a ir el video muy largo para enseñarle todo lo que la Biblia enseña acerca de esta verdad. Pero creo que los textos que estamos usando son claves para entender esto. Dios se hizo un hombre. La palabra de Dios nos dice Juan capítulo 10, versículo 38. El Señor Jesucristo acá dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, dice, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto es una de los momentos en el que el Señor Jesucristo está revelándose a sí mismo como Dios, diciendo, el Padre está en mí y yo estoy en Él. En otras ocasiones Él dice, yo y el Padre uno somos. En otras ocasiones Él lo intentaron apedrear porque los judíos entendían cómo tú siendo hombre, dice, te hace llamar Dios, ¿no? Conocemos a María, conocemos a José, sabemos quiénes son tus hermanos, cómo tú pues siendo un hombre, dice, te hace llamar Dios. Y buscaban apedrearle, ¿no? Y así hay muchos momentos en el que el Señor Jesucristo nos revela su identidad como un ser divino completamente, ¿no? Entonces, eso por si hay alguno que quizás esté escuchando que tenga esa idea, ¿no? En el que hay una idea que se ha tratado de enseñar por mucho tiempo sobre el misterio de Cristo, ¿no? El misterio. El misterio, quizás no es el término que se utiliza, pero básicamente en el que se dice, ¿no? Que el Señor Jesucristo no dijo que Él era Dios, ¿no? Y Él no quería que lo conocieran como tal, porque en ocasiones le dijo a alguien que no revelara su identidad, ¿no? Porque Él no quería que lo conocieran. No. Eso no es la razón de eso, ¿no? La Escritura nos enseña, Él es Dios y Él mismo lo dijo en muchas ocasiones, ¿no? Cuando la mujer samaritana en el pozo le dice, sabemos que ha de venir el Mesías, Él le dice, mujer, yo soy. Y esa mujer cuando va a la ciudad, ella dice, hemos hallado, ¿no será este el Cristo, ¿no? El Mesías, el Salvador? Un título para el Señor. Y así podemos seguir, pero nos vamos a hacer largo. Entonces fue necesario que el Señor Jesucristo tomara la naturaleza humana para llevar todas nuestras enfermedades y pecados de los seres humanos. Esa es la razón. Si usted pregunta, se preguntará por qué Dios se hizo un hombre. La razón es porque había un propósito detrás de todo esto. El propósito es que el Señor Jesucristo debía llevar todos nuestros pecados a la cruz. Voy a decir algo que quizá usted nunca ha escuchado, pero el Señor Jesucristo debía morir en la cruz como lo hizo, y Dios el Padre lo iba a castigar en la cruz para derramar su ira por causa del pecado de los seres humanos. Fíjese lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 8, quise decir. Mateo capítulo 8, versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo,
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, el Señor Dios tomó forma humana para llevar nuestros pecados, ¿no? Y aquí el texto hace una referencia a una profecía dicha a unos a 700 años quizá antes de que esto ocurriese. Y el Señor, y bueno, aquí el autor, que es Mateo Leví, uno de los apóstoles del Señor, hace referencia a este acontecimiento con la profecía dicha por Isaías. Entonces diciendo, esto es el cumplimiento de lo que Isaías dice, ¿no? Jesucristo debía llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Eso, hermanos y amigos, es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, ¿no? Isaías también 53 nos revela parte de lo que el siervo sufriente que él menciona en su capítulo 53 iba a padecer. Y el Señor Jesucristo es básicamente la persona que sufre todo lo que Isaías 53 dice. He visto reacciones de judíos a leer el texto y ser cuestionados sobre la pregunta de quién crees tú que está diciendo, de quién crees que está diciendo esto. Y muchos de ellos dicen, está hablando de Jesús, está hablando de Jesús. Y están leyendo Isaías 53, ¿no? Interesante eso, ¿no? Y otras muchas profecías, sin duda. Pero en su humanidad, Cristo debía ser sin pecado. La Biblia nos dice que para poder expiar los pecados de los hombres, el Señor Jesucristo debía ser sin pecado, ¿no? Y de hecho lo fue. Él nunca pecó. Estoy diciendo verdades aquí, en verdad, no son mis verdades, son verdades de la palabra de Dios, pero estoy mencionándolas, ¿no? Así como rápido, ¿no? Porque podemos profundizar más esto, pero por el tiempo no lo hacemos. Pero por ejemplo en Hebreos capítulo 7, versículo 26, la palabra de Dios nos dice así, te lee en el texto, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hablando del Señor Jesucristo, dice, santo, inocente, sin mancha. Una de las palabras que dijo Pilato en referencia a Cristo es la palabra inocente. Él dijo, este hombre no ha hecho ningún mal. No, de hecho, él se lavó las manos ahí como dando fe de que él era, dice él, ¿no? Él era libre de la sangre de este hombre inocente, ¿no? Que ellos estaban a punto de crucificar. Entonces el Señor Jesucristo nunca pecó. La Escritura también nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesucristo nunca pecó, pero él se hizo pecado. Y el texto dice, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, por usted, por mí, Dios le hizo pecado, ¿no? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces aquí el asunto va tomando forma, ¿no? Como, por eso él vino, ¿no? Por eso él vino, él se hizo un hombre, él vino a dar su vida, ¿no? Esto debía ocurrir entonces. Su encarnación, el punto es este, su encarnación debía ocurrir para que entonces Dios habitara con nosotros y entonces él pudiera expiar el pecado de los hombres. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo con voz de perdón, estoy leyendo estoy diciendo otro pasaje de memoria, ¿no? Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y eso fue dicho por Isaías, como dije, hace unos 700 años antes de que ocurriese lo que él está diciendo. Y más adelante en la historia, en Mateo, nosotros encontramos el cumplimiento de esta profecía dicha por Isaías. Mateo 1:23 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, tal como dijo Isaías. ¿Ya? Que traducido es, la palabra Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Entonces Jesucristo era Dios con los hombres, con la humanidad. O sea, estaba ahí. Entonces, además de eso, amigo, el Señor Jesucristo, como vivió entre los hombres, como Dios, fue manifestado en carne. Por eso leíamos,
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál misterio, Pablo? Dios fue manifestado en carne. Entonces, este Dios del cual Pablo habla es Jesucristo. ¿Ya? Este milagro incomprensible está explicado en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Usted lo puede leer, tome nota. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Estamos llegando al final. No quiero hacer más largo el video, ya son 25 minutos. Y es eso, ¿no? Usted puede leer el texto en su casa, Lucas capítulo 1, dije versículo 26 al 35. Allí usted puede ver lo que Lucas explica. Entonces los profetas habían dicho que el Señor Jesucristo había de nacer. Bueno, el Dios se iba a hacer un hombre, como lo vemos aquí en el pasaje, ¿no? Lo que hemos estado mirando, lo que la escritura nos enseña. Así que bueno, nada, esperamos que el video y la enseñanza haya sido de edificación, de provecho para usted. Nos vemos en un próximo video. Dios le bendiga, dele like al video, suscríbase al canal. Nos veremos en una próxima ocasión.